Buenos días, soy Marcial Apolo. Vamos a ver la parte, bueno, continuando con el curso técnica de negociaciones efectivas. Estamos ya en el módulo 2, que es confianza para negociaciones ganar-ganar. Y ahora vamos a ver la unidad 4, justamente ya vimos la unidad 1, que entendemos por ventas, 2, proceso de ventas, 3, técnica de ventas. Y ahora la unidad 4, que es negociaciones efectivas. Esta unidad tiene a su vez 5 puntos. 1, el proceso de la negociación en sí, el factor humano en la negociación, herramientas del negociador, la cuarta es distintas formas de negociar, y hay una quinta unidad que le he puesto como una especie de resumen, que son los tips para negociar, ¿no? Entonces, empezamos. Proceso de la negociación. Esta tiene a su vez unas 3, 4 cosas. La negociación eficiente, sabíamos ya distinguir entre lo que es eficiente y eficaz. Lo importante que es la preparación de la negociación, cómo poder desarrollar la misma y las concesiones y el acuerdo. Entonces, para esto, por ejemplo, la primera parte es necesario tener en cuenta varias variables, ¿no? Que pueden afectar en mayor o menor grado el proceso en sí de la negociación. Por ejemplo, el conocimiento lo más completo posible de la otra parte es fundamental. ¿A qué me refiero con esto? Si voy a negociar con un gerente general, difiere de un financiero en parte o del contador o el comprador. Entonces tengo que conocer también cómo es la persona y cómo es la empresa con la que voy a negociar. Para esto yo necesito hacer una preparación efectivamente de cómo voy a negociar, cuál es el entorno y qué objetivos claros tengo para poder hacer esta negociación. No es conveniente llegar a la negociación un poco desarmado, porque realmente se va a perder en el acto. Hay que estar preparado siempre. Lo otro importante es desarrollar una estrategia. ¿A qué me refiero con esto? Hay estrategias que pueden ser orientadas al precio, otras orientadas al servicio, una combinación de ambas, pero tenemos que definir una estrategia. Y la estrategia se define en base al argumento que tenga el proyecto en sí de la negociación y poder definir qué cosas, en qué momentos vamos a ir, casi como quien dice, soltando prenda poco a poco. Otra cosa importante es, y aunque parezca mentira, es revisar también las técnicas psicológicas que podamos aplicar al proceso. Incluso alguna vez tuve que revisar algo de la programación neurolingüística, porque, por ejemplo, maneja situaciones de confrontación, conflicto, empatía, por ejemplo, también, y de ahí podemos llegar a plantear un escenario de cierre. El otro importante es qué debo conceder conforme pueda avanzar con mi acuerdo y qué tanto estoy dispuesto a ceder, porque va a haber en la negociación en que podamos ceder o esperar alguna compensación. Y por supuesto, el contrato satisfactorio que podamos conseguir después de esto, ¿no? No se va a conseguir generalmente una negociación en una primera reunión. Se necesitan más reuniones. Y aquí no es que se consiga la tercera o la cuarta, eso es variable. Va a depender del proyecto, de la magnitud mismo, de las circunstancias, de las condiciones de la empresa, qué sé yo. O sea, jamás una negociación se hace en una sola reunión. Es bien complicado. Salvo que antes hayas trabajado diferentes escenarios y no ha llegado más, y llega solamente a la negociación prácticamente como para cerrar, ¿no? Eso sucede cuando, por ejemplo, un cliente ya es un referido y solamente vamos a negociar de repente probablemente condiciones casi no tan especiales, digamos, ¿no? Es importante también ver las aspiraciones y objetivos que pretendamos, ¿no? Porque aquí hay intereses, hay cosas que ponemos en juego. Y eso también va a depender qué tan buenos negociadores seamos. Y aquí hay unas condiciones, en verdad, creo que básicas. Un negociador tiene un cierto estilo de vida. ¿Qué quiero decir con esto? Hay negociadores que van por el lado de no le importa, él quiere ganar como sea,
si es que su cliente pierde o gana, no le importa. Es un estilo. Otros tienen otro estilo diferente. Y se respeta porque pueden haber clientes para eso. Otra cosa importante es que los negociadores debemos ser buenos comunicadores. ¿Qué quiero decir con esto? Claro, buen comunicador no es que mandes una carta, no, sino que sepas hacerte entender en base a una necesidad, cómo esta calza en su proyecto, en su necesidad. Y tenemos que comunicarlo bien y también asegurarnos de que se entienda con las preguntas adecuadas. Como que también un negociador tiene un poquito más desarrollada la inteligencia intuitiva, porque tú vas a analizar inclusive comportamientos, el manejo corporal o verbal de con quién está negociando. También hay que averiguar, por ejemplo, de dónde es, cómo es su cultura, cómo es la cultura de la empresa, porque eso te va a ayudar. En la negociación puedes encontrar algún punto en que por ahí coincidan, y eso hace que el ambiente, las condiciones, el espacio para conversar sea más ameno, sea más cordial. Entonces, averigua siempre, porque vas a encontrar que a lo mejor es un conocido de un compañero de estudio de la universidad, del colegio, un vecino, un compadre, lo que sea. Y aquí es importante, y eso se conoce, que en verdad un negociador, no cualquiera es un negociador por si acaso, tiene que ser bien competente y sobre todo conocer bien su materia, su producto, su servicio. Un negociador que no conoce su producto, es difícil que pueda resolver sus contratos a favor de él. Hay otras condiciones, pero estas son las básicas. Tener un estilo de ética de vida, y cuando digo ética de vida, pues los valores son fundamentales. Claro, aquí me gustaría hacer negocios con una persona que no tiene ética. Seguro que habrán escenarios que sí. No es nuestro caso. Tenemos que saber comunicar bien, o darte cuenta de que hay un mensaje que a veces te pueden dar en la misma conversación, y definitivamente conocer tu producto, tu servicio, ¿no? Entonces, para esto recomendamos que en todo este proceso de negociación hay que tener en cuenta algunas sugerencias, ¿no? Prepare siempre las negociaciones y en verdad nunca vayamos con una sola posición. Se dice hasta la saciedad que debemos tener un plan B. Créanme que a veces hasta un C se necesita, porque puede pasar. Determina también, por si acaso, cuál es tu margen límite de negociación, hasta dónde estás dispuesto a conceder o hasta dónde también tú puedes exigir alguna compensación. Dónde te conviene y dónde no te conviene. Y eso tienes que tenerlo claro. Otra cosa es importante, dominar técnicas de comunicación, escucha y observación. Ojo, escucha es un tema que vamos a tocar más adelantito. Saber escuchar tiene mucho poder, porque a veces incluso tienes que mejor quedarte un poco callado, escuchar, analizar y siempre tratar de hacerte preguntas que puedan hacer que tú consigas más información que necesites. También trate de ser flexible lo más que puedas. Como decía, si tú vas a una posición de ganar, ganar, o gano o ganan, que en verdad esa es la ideal, todos estamos contentos, porque llegamos a un punto de acuerdo en que ambos nos beneficiamos. Pero cuando no se da esta relación ni para uno ni para otro lado, es un poco, no llegas a un buen puerto con esta negociación. ¿Qué beneficios te trae hacer una preparación de tu negociación? Puedo mencionar estos. Nos va a dar confianza. ¿Qué significa esto realmente? Si yo voy preparado, hice mi escenario, pues de posibilidades, creé mi escenario de estrategias para cerrar, voy preparado a esta reunión. Me va a dar confianza porque ya analicé prácticamente todos los escenarios, todos los pros y contras. Y eso además que nos va a permitir pensar con más certeza, ser más precisos cuando se presente cualquiera de esas circunstancias. Podemos hablar, sí, y es conveniente siempre de forma positiva, al margen de que de repente en la negociación tengas que retroceder y volver a empezar. Y otra cosa importante es que vamos a optimizar el tiempo de la negociación. Y cuando digo optimizar el tiempo de la negociación, es de ambos.
no solamente el tuyo, también el que está al frente tuyo. Y créanme que tiene mucho valor eso también. Aquí he preparado un escenario de las zonas límites de negociación. Por un lado está el negociador A, vamos a decir nosotros, y en el otro lado está el negociador B, o sea, ellos. Y he tratado de colorear para crear la similitud de cada bando, digamos. Al centro tenemos 5 escenarios de precios, desde el 100 hasta el 60, pasando por 100, 90, 80, 70, 60, donde, por ejemplo, para el negociador A, si se mueve más hacia el lado donde está negativo, el signo negativo, no le conviene. Y si se mueve más al lado positivo, le convendría mucho más. Pero hay un punto medio justamente que es la zona de equilibrio, donde gano y ganan. Por el contrario, para el comprador en este caso, que es el negociador del margen de maniobra del negociador B, si él se va más a su lado positivo, yo estoy en desventaja. Y si se va él al lado negativo, yo estoy en ventaja. Igualmente, si se va a la zona de equilibrio, ambos ganamos. Entonces, por ejemplo, en el caso del negociador A, nosotros, la zona máxima utópica, digo utópica puede ser o no puede ser, es intentamos pedir más de lo que pretendemos, ya que queremos tener margen de maniobra. Miren, más de lo que queremos. Es decir, por ejemplo, si yo sé que puedo ganar con 80, porque ya definí mi límite, mi margen, mi tolerancia, si pido 100, es como que tengo espacio entre unos 20 para poder negociar. Y miren el lado del maniobra del negociador B, que es el comprador. Le pasa lo mismo. Él te va a decir, mira, ¿sabes qué? Yo voy a intentar ofertar a menos de lo que están dispuestos a pagar ellos. ¿Para qué? Para tener margen también. Digamos, si están 80, le dicen, yo creo que puedo pagar 60. A ti no te conviene, porque estás en tu zona de ruptura. Y a él, a su vez, en la zona de ruptura, es la zona máxima utópica que yo pueda tener. Si observamos, nos vamos cada vez acercando al punto medio. En la zona límite ideal, por ejemplo, de negociador A, de nosotros, es el valor máximo que desearíamos conseguir vender, incluso teniendo que hacer alguna concesión. Aquí yo gano, pero mi cliente pierde. Igual, en el otro extremo del negociador B, la zona límite ideal de él es 70, mientras que para mí era 90. Dice, este es el valor mínimo que desean conseguir, o sea, comprar, tendrán que ellos dar alguna concesión también. Aquí él gana, pero yo pierdo. Por otro lado, llegar al punto medio, que es la zona de equilibrio, la zona OK, aquí la banda de acuerdo, ya que es el valor medio aceptable que nos fijamos para cerrar el trato a la venta, y por ende también para el lado del negociador de ellos es la banda de acuerdo, ya que es el valor medio que nos fijamos para cerrar el trato a la compra. Y aquí como que ambos estamos dispuestos a pagar estos 80, por ejemplo. Seguimos. Si me voy a la zona límite como vendedor, como negociador, podría haber un acuerdo, a pesar del valor mínimo, que ya sería 70, no 80, que estamos dispuestos a ofertar y pedir algún tipo de compensación. Y para él sería la zona límite máximo 90, donde podría haber también un acuerdo, podrían aceptar a pesar del valor máximo que están dispuestos a pagar, ¿no? Pero sin embargo, pierde y yo gano, y acá también yo perdería, ellos perderían y nosotros ganamos. Entonces es importante ver cuál es el punto medio donde ambos ganemos. Por eso se llama win to win. Y dependiendo del escenario, si estaba en la zona límite para uno, puede ser win o loss, o ganar o perder, o ambos, perder, perder. Siempre tratemos de encontrar un punto de equilibrio en que ambos ganemos. Y para esto hay que saber hacer buenas preguntas. Porque de otro modo no vamos a poder tantear con la mayor certeza posible en qué punto medio estamos ganando ambos. Vamos a ver ahora el factor humano en la negociación. Cómo la psicología aplicada a la negociación puede ayudar los grupos y la negociación en sí, y la asertividad en la misma, en la negociación. Esto es un poco más psicológico.
Para aumentar eficientemente es necesario construir argumentos demostrables. Claro, o sea, si yo no demuestro que mi servicio va a ayudarlo, no se va a motivar por nada, la otra parte. Por tanto, la negociación es un proceso de comunicación que requiere de habilidades. ¿Cuáles? Saber argumentar correctamente. Ante una necesidad hay que saber argumentar. Ante una objeción también. Tener capacidad de persuasión, claro que sí. Y asegurarse de que se haya entendido, sí. Saber escuchar nuevamente. Si se dan cuenta, siempre es escuchar, escuchar. Porque ahí está la clave. Seamos claros cuando expresemos alguna idea. Incluso utilizar adecuadamente el lenguaje no verbal. Aquí la programación neurolingüística, por ejemplo, se basa en esta secuencia. Yo tengo que calibrar, más o menos ver qué está pasando con lo que me está diciendo, tener sincronización con esa forma de actuar, generar una empatía con él y ahí a lo mejor puedo persuadir. Pero tiene su método, tiene su proceso. Hay que estudiarlo, hay que conocerlo, saber cómo entenderlo y manejarlo. No olvidemos que el lenguaje verbal, no verbal, dice más que el lenguaje verbal. Yo recuerdo una estadística, creo que más nos comunicamos no verbalmente, creo que como el 60% o 70%. El resto es la parte verbal. Si no entendemos bien o no logramos interpretar esa parte, nos estamos perdiendo una gran oportunidad de hacer negocios. Y aquí voy a citar un método que, aunque no crean, es de los años 70. Lo desarrolló el neurocientífico Paul MacLean, que le llamó cerebro triuno. En verdad, él dice que el cerebro tiene tres partes o tres áreas. Una, la parte neurocortés, que es la parte del raciocinio, la reflexión. Otra es la parte del cerebro límbico, que tiene que ver con las emociones, las percepciones no conscientes, ¿no? Poco que el primero es 2 más 2 es 4 y punto. Acá no sé, pero la quiero muchísimo el cerebro límbico. No sé, pero es un tema sentimental. Y el cerebro reptiliano, por el contrario, es instinto. Si algo me afecta, está tentando mi supervivencia. Y él desarrolló esto. Pero miren lo más importante que ya viene. El cerebro neurocortés, donde pensamos y procesamos de forma racional, todos somos racionales, apenas tiene 15% de influencia en las decisiones. El cerebro límbico, que procesa emociones, sentimientos, hasta de forma casi visceral, cuando quieres a alguien como que te da cosquillo en el estómago, dicen, y es verdad, por lo menos lo hemos sentido varios que hemos estado enamorados alguna vez, yo hasta ahora he sido enamorado de mi mujer, dice que el 50% de las decisiones son afectadas por esto, por el cerebro límbico. Por otro lado, el cerebro reptiliano es el que decide o actúa de forma instintiva. Aquí es un tema de supervivencia, o muero o vivo, y está basado en la experiencia y de lo conocido. Esto tiene un impacto del 35% en las decisiones. ¿Qué acabamos de ver aquí? Que todos estamos negociando con la parte de neurocortés. 15% tiene apenas de influencia en la decisión. Tal vez alguna vez vamos por el lado sentimental. Mira, que tengo a mi hijito, que tengo que darle de comer, ya, pues te compraré, ¿no? Que muchas veces también se habla de forma coloquial, lo cual funciona, por supuesto. Pero si vamos al lado reptiliano, que también tiene otro factor, 35%, que pondera, que apuntúa a la negociación. Imagínate que a un jefe con la solución pueda quedarse sin trabajo. O al contrario, asegure su trabajo. Es importante conocer eso. Y eso no se conoce porque no es que te lo van a decir. Si hubiera una forma que te digan, mira, ¿sabes qué? Yo me voy por el lado sentimental o me voy por el lado reptiliano, sería lo más hermoso. Pero esto se consigue conversando. Conversando, digo cuando conversando, no siendo, como dicen los colombianos, no hablando, no chocheando. Conversando del negocio, conversando de la empresa, conversando de cómo a él lo evalúan, conversando de cómo él se siente, si es que esto le conviene o no le conviene. Y eso es en conversaciones. Saber hacer las preguntas. Saber plantear las preguntas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Debemos impactar en nuestros clientes no solo lo racional, porque apenas estamos con el 15% de la posibilidad de la decisión, sino también lo no racional. ¿Y qué es la no racional? Las emociones y los instintos. Nos estamos perdiendo el 85% de la posibilidad de hacer negocios, de cerrar negocios. Entonces, es muy importante realmente tener en cuenta esto. Y lo repito, hace
50 años se inventó esto. Fue en los 70, 71, si no me equivoco. Sino que no lo conocíamos, seguro. Y aquí es un tema que va por el lado académico si quieres. Yo recuerdo en la maestría hay un curso que se llama Best Practice, buenas prácticas. ¿Qué son las buenas prácticas, señores? Es que algo que tú ya sabes que funciona, hacerlo mejor, mejorarlo. Y de eso se trata. Esto fue creado en los 70s. Claro que se hizo para organizaciones muy grandes, seguro, pero se puede aplicar a nuestros modelos más pequeños, seas microempresario o pequeño empresario. Entonces, tengamos en cuenta a partir de ahora que en cualquier decisión importante, sobre todo bajo presión, predomina el aspecto emocional, seguido por el instinto de supervivencia. Y al final es el raciocinio. Si tú tienes las dos posibilidades iniciales, de llevarlo al lado de la presión inteligentemente, y el lado emocional, tienes gran parte de seguridad que la negociación va por buen camino. Te estás asegurando un 35 a un 85% de esta posibilidad. Pero si te vas por el lado lógico, racional, te va a costar mucho más, mucho más. ¿Ok? Entonces, una buena conexión no racional puede justificar un precio más alto, seguro. No con esto estoy diciendo que seas usurero, ¿eh? Sino que puede justificar tu precio en el mercado. Y también, ¿por qué no? Alguna concesión especial de nuestro cliente, de nuestro proyecto. Pero tienes espacio para manejar en la negociación. ¿Qué es esto realmente en buena cuenta? Es tener asertividad en la negociación. Esto es, créanme, importantísimo. Probablemente no lo conocían. Y mi función aquí es ayudar también a que conozcan un poco más. ¿Qué herramientas? Podemos hablar de, ya en la unidad 3 de herramientas de negociador, cómo utilizar las preguntas y la escucha activa. Hay material de apoyo muchísimo para la negociación. También es importante el entorno físico mismo de la negociación. Tenemos que saber hacer preguntas, en verdad. Y hay una secuencia para hacer una pregunta. Repásenla y créanme que funciona. Tenemos primero que hacer preguntas sobre el contexto. Después sobre el problema. Tercero, ¿qué consecuencias hay con ese problema? Y cuarto, ¿qué resultados van a haber? Es simple realmente, sino que a veces nosotros no hacemos la pregunta correcta. Es más, cuando te dicen que es caro, ya, pero le puede bajar el 10%. No te dijo cuánto, te dijo caro. La respuesta es, ¿qué es caro, señor? ¿Cuánto está dispuesto usted a invertir, a pagar? Y ojo, siempre hablemos de inversión, no de gastar, no de pagar. Hablemos de inversión, porque él tiene una necesidad y la va a resolver con una inversión. Si fuera una cosa suntuaria, sí es un gasto. Acá no, él va a invertir. Ojo, que hasta eso tiene un lado psicológico. Hasta eso tiene un lado psicológico. Voy a hacer un ejemplo ahorita claro en la vida real. Ahorita por el problema de COVID, y si no tienes carro para ir a tu trabajo, porque es necesario que vayas físicamente, te vas a tener que meter en el metro, en la combi, lo que fuera. Tienes más riesgo de contagiarte. Y yo te pregunto, ¿por qué no tomas un taxi? ¿Me va a salir caro? No. Estás asegurando tu salud y la de tu familia. ¿Te das cuenta? O sea, no es que una cosa porque te dan caro es caro. ¿Qué es caro? ¿Qué es gasto? ¿Qué es inversión? Por eso repito, hay que hacer las preguntas adecuadas y tiene una secuencia. El contexto de la pandemia es uno, ¿verdad? El problema es, oye, pero tengo que ir a trabajar y voy a tomar el micro y lo que sea. Sí, pues lo tengo que tomar, pero ¿y cuál es la consecuencia? Que te puedes infectar. Porque no tomas un taxi. Que son caros. ¿Qué es caro? No has analizado cuánto puedes pagar un taxi. ¿Y por qué no de repente te asocias con otro vecino? Que todavía creo que se puede ir máximo 2 personas por auto. Ahorras costos. Entonces veamos cada cosa cómo preguntar. Miren, este es un tema real. No necesitas ciencia para hacer eso. Pero te das cuenta que funciona. Tiene una secuencia. Hay que hacer preguntas sobre contexto.
hacer preguntas sobre el problema, qué consecuencias y cómo lo vas a resolver. Simple. Acá no hay ciencia. El proceso de la escucha activa tiene eso, un proceso. ¿En qué consiste? Por ejemplo, la escucha activa es ser consciente del otro, ya en una negociación. Observar e interrogarse constantemente, siempre mentalmente ver, analizar qué está pasando. Retroalimentar resumiendo el contenido. Siempre es bueno que conforme vayas avanzando, hacer preguntas para ir cerrando. Eso es como mostrar un acuerdo y tratar de encontrar, detectar las palabras clave. Razones para la escucha activa son, demostramos también, y esto es importante, consideración al otro. Déjalo hablar. Casi como el psicólogo, ¿no? Estás en el diván ahí, tú estás hablando, el psicólogo no hace nada, te escucha. Lo que está haciendo es buscando qué cosas tienes, qué te pasa. Con esto, ¿qué creamos? Un clima de confianza. Ya se disminuye la tensión, ya no es me quiere solamente vender, nomás viene a robarme, viene a estafarme, viene a engañarme. No. Y creamos un clima de cooperación, de receptividad, de armonía. Un clima agradable, porque en verdad en la negociación tiene que ser agradable. Aquí no se trata de que yo pierda y él gana, o al revés. ¿Por qué sucede esto? Porque en verdad nos cuesta concentrarnos. ¿Por qué? Porque queremos a la primera, ya está. Intentamos hacer la ley del mínimo esfuerzo, ¿no? Oh, yo lo cierro ahorita, papá, y te vuelves con nada. No es así. Hay que prepararse. Porque además va a depender, no sé, distracciones en el momento, en el pensamiento, o que no sean bien receptivos. Y no olvidemos una cosa, la memoria es volátil. Y más aún lo es cuando te esfuerzas por memorizar. Yo soy ingeniero de sistemas, me encanta la tecnología, soy digital, pero nunca dejo mi cuaderno. Siempre anoto ahí, tengo mi cuadernito anotando ahí. ¿Y saben por qué? Porque hasta eso es curioso. Se demostró hace muchos años que cuando tú escribes, a ver, yo lo que te estoy ahorita dictando tiene un fin, estás aprendiendo, probablemente sí, pero no estás registrando en tu cabeza que se grabe en tus neuronas. Cuando escribes sí se graba, queda en tu neurona. Con la gran diferencia que las neuronas que tenemos no es que la borres y la vuelves a usar. Hay tanto espacio, dicen, que solo lo usamos el 10%. Imagínate. No, perdón. El 10% lo usó Albert Einstein, imagínate. Nosotros usamos menos. Escriban, señores, porque ahí se graba lo que estás tratando de entender. Estás acuñando que eso quede en piedra, pero tienes que escribir. Lamentablemente muchos no escriben. Yo sí, suelo escribir. En cada reunión que tenga, siempre escribo. Y me sirve de guía. ¿Ya? Lo otro, los enemigos de la escucha son los prejuicios y los filtros. Ah, ese va con su cuadernito, qué antiguo. No, después te vas a dar cuenta que no. Obviamente hay que tener empatía, no ser empáticos es un problema. Cuidarse mucho con la alteración emocional. Incluso algunas barreras físicas o intelectuales, ¿no? No te vayas con prejuicios. No sirve de nada eso. ¿Qué ventajas tenemos entonces de la escucha activa? Tranquilizamos el ambiente y las tensiones. Comprendemos con más fidelidad el mensaje. Y cuando digo fidelidad es como cuando escuchas no sé, escuchar a la banda de músicos, no sé, de la Filarmónica de Alemania. Es un placer escuchar al saxo, la guitarra, el bajo, ¿no? O escuchar otro tipo de música estruendosa donde todo es una mezcla de cosas. No, entonces vayamos por el lado de tener la fidelidad con el mensaje que vamos a dar, incluso que vamos a recibir. Hacemos también que los otros se sientan importantes y receptivos. Precisamos mejor los objetivos y las necesidades. Y nos permite, miren qué, más tiempo para reflexionar y buscar soluciones. Y siempre es importante pedir más aclaraciones, más precisiones, que quede esto seguro por uno y otro lado. Entonces, bueno, creo que esto de la escucha es bien importante realmente. Si yo no tengo la capacidad, la apertura para escuchar, la negociación probablemente no vaya a buen puerto. En la negociación misma también hay que llevar apoyo de material. Aquí hay un montón de apoyo, la verdad. Hay información por todos lados. Puedes llevar datos económicos. Cuando digo llevar es que tú ya hayas preparado, no es que lo lleves y los muestres, ¿no? Ojo.
Datos económicos existen, sociales, estadísticos, medidas, no sé, volúmenes, fotografías, dibujos, diagramas, en fin, hay una serie de cantidad de información que tú puedes recurrir dependiendo de tu negocio, a tu rubro. Y es importante que cuando tengas mejor información, vayas con una buena herramienta, un buen contenido para negociar. El entorno físico para la negociación, es decir, el espacio. Al margen de que pueda ser agradable, jovial, o que pueda ser de confort, vamos a ver ventajas y desventajas mejor. Ventaja de negociar en territorio propio, es decir, por ejemplo, en mis oficinas, ¿no? ¿Nos da cierta superioridad? Probablemente. Ya que podemos adecuar mejor la situación. Sí. Contamos con todo tipo de datos que podamos necesitar también, porque me falta algo y voy corriendo, pido que me lo traigan. Podemos adecuar el entorno físico a nuestra conveniencia, aunque incluso lo anterior que digo no se ve tan bien. Podemos tener mejores tácticas para ganar posiciones de ventaja, tal vez. ¿Por qué? Porque estoy en mi terreno, ¿sí? Estoy en mi espacio. Yo aquí conozco el teje y maneje de mi espacio físico. Pero cuidado, también hay ventaja de negociar en territorio ajeno, no crean. ¿Por qué? Porque al estar con ellos están más cómodos. Sí, podrían, porque digo pueden bien, estar más confiados. Lo cual nos va a permitir tener cierto margen de poder negociar con más firmeza, ¿no? Nos permite también ver en cómo se desenvuelven ellos en su terreno. Incluso podemos en un momento pedir ligero aplazamiento porque algo nos faltó, necesitamos consultar y bueno, habrá una segunda reunión. También podemos forzar la negociación pidiendo a la persona que está negociando, de repente que lo consulte con una persona de mayor jerarquía y pueda aprobar esto que nos conviene, ¿no? Pero al margen de uno y esto también existe el punto medio, es decir, un punto neutral donde ambos decidan reunirse en un sitio fuera de las oficinas de ambos, ¿no? Que también ayudaría seguro, pero miren, al margen del lugar, si fuera en su oficina, en tu oficina, en su terreno, en mi terreno, en un terreno neutral, ¿saben qué? Hay que prepararse. Eso sí, hay que prepararse. Si no te preparas, si no haces unas buenas preguntas, no vas a hacerlo bien, estés donde estés. Vamos a ver las distintas formas de negociar. Algunas negociaciones comerciales, los estilos y unos tips para negociar de manera efectiva, ¿no? Entonces, veamos. Algunas negociaciones comerciales, bueno, hay mercados industriales, mercado de consumo, negociando por grupo de compra o con grandes clientes. En general, el tratamiento o con personal o incluso con colaboradores de nuestro cargo. Y por el lado de los estilos hay, no sé, orientación en el estilo de negociar, los mismos estilos para negociar. ¿Cuál es mi estilo para negociar? Algunos son formales, corporativos, otros no. Otros de los estilos de negociación, por ejemplo, es presionada por el precio, la forma de actuar, incluso frente a otros estilos de negociar. Sugerencias al negociar, incluso con estilos internacionales. Aquí, bueno, en mi caso he tenido la fortuna, y de hecho que también es por mi esfuerzo, de trabajar para compañías europeas, asiáticas, americanas y por supuesto peruanas. Y cada uno tiene una forma distinta de negociar. Se los puedo asegurar. Y eso me ha permitido, creo, tener buena cantidad o capacidad, quiero más bien decir, de poder adaptarme a diferentes escenarios. El haber trabajado con compañías disímiles entre un americano, un europeo, un asiático y un peruano, me ha dado diferentes formas de ver el negocio, formas de poder negociar, y cada uno son distintos. Por ejemplo, el negociador europeo. Yo trabajé acá en Perú, para la marca es europea, es SET, y también es Indra Company. Estas compañías tienen un perfil que van por el lado de mayor preponderancia en el lado técnico, de conocimiento. Buscan, sí, claro, de que por ejemplo, de Siemens. Siemens es una compañía donde busca la perfección lo más que pueda, en una propuesta
que hice, me acuerdo, a una minera, vimos hasta si la minera, si es que era conveniente o no venderle la minera, ¿te imaginas? Si el que firmaba la orden estaba bien en el sistema financiero, es decir, él como persona, si era una persona eh, que tenía respaldo, o perdón, tenía buena posición o calificación financiera, y cosas de ese estilo. Se analiza todo esto. El americano es un negociador que en verdad, mientras uno vaya dando resultados, te da cierta confianza, te da cierta, vamos a decir, tolerancia. Y estaba ahí trabajando para quién, para Ingram Micro, para Forza Power Technologies, marcas americanas. Mi rubro es netamente informático. Y el negociador oriental, por el contrario, te puedo comentar, cuando yo me entrevisto para trabajar en el G Electronics, mi primera reunión fue obviamente con el gerente general, estaba también el de recursos humanos y estaba el gerente de la línea donde iba a trabajar. Yo nunca me acuerdo porque llegué a la reunión, para empezar me hicieron esperar como 2 horas creo, pero en fin. Llega a la reunión, estamos las 4 personas ahí, mi jefe directo el que iba a ser, el de recursos humanos peruano y había un coreano también, y el gerente general y yo, éramos 5 personas. Mira cómo negocian, 5, 4 contra 1, perdón. Para empezar le dije que muy agradecidos, en fin, pero me llamaba la atención, ¿verdad? Que empezáramos después de 2 horas más o menos tarde, ¿no? Igual yo estaba ahí. Y que no, necesitaba trabajar. Y entonces empieza el gerente general diciendo que la posición, yo había visto el aviso y decía gerente de venta de productos y formatos. Dice, Sales Manager ISP, gerente de venta de ISP, ISP significa Information System Products, en fin. Y arranca la reunión como está, buenas noches, papá, en fin. Me dice, bueno, señor, acá vamos a pagar solo comisión. Yo nunca me olvido. El señor King, John, perdón. Digo, discúlpeme, señor, he revisado la compañía, sé que es una transnacional, están en 120 países, son líderes en la parte de consumo electrónico masivo para el hogar y la pequeña y mediana empresa. Y tenía otra idea de la verdad de cómo iban a pagarme mis ingresos. Si son solamente por comisiones, yo me paso a retirar. Porque en verdad sí. Tú tienes que estar preparado para esto también. El coreano se levantó, los coreanos me miraron y le dije así, discúlpeme, yo me paso a retirar, pero no es lo que yo esperaba. Y me fui elegantemente, ordenadamente, con todo respeto me retiré. Cuando me retiré, dije, no, pues esto no me conviene, punto. A los 2 días o 3 días, porque creo que fue un fin de semana, un jueves, un viernes la reunión, el lunes me llama el de Recursos Humanos peruano, que era un amigo a quien yo había conocido en un trabajo anterior. Me dice, oye, cuando estás largado no tienes la idea de lo que me dejaste en el aire. ¿Por qué? Le digo, porque yo te recomendaba. Me dice, pero oye, ¿cómo crees que voy a aceptar comisiones nada más? ¿Estás loco? Le digo. Me dice, hay otra reunión. ¿En serio? Sí, en serio, sí. Ah, ya, ok. Fui a la otra reunión. Ya estábamos más distendidos. Me acuerdo mucho porque Guillermo Shin era gerente general hace años, 2001. Era un tipo bien vehemente, casi como todos. La cultura oriental es una cultura jerárquica, es militar. Llego, me acuerdo, la reunión me dice, usted es bien valiente, ¿ah? Yo casi como entre sonriendo y con miedo, porque en verdad sí. Usted es bien valiente. Disculpe, señor Chin, ¿por qué? Agarró, se levantó y se fue. Pero yo pedí permiso. Sí, 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 ya. Ok, siéntese. Ya, bueno, ya, vamos a hablar. A ver, y otra vez la negociación, ¿ah? Bueno, vamos a pagar, ¿qué te digo? Vamos a poner un valor. Si yo ganaba, por decir, 6,000 soles de básico, me querían pagar, creo que 1,200 soles, $300, una cosa así. Digo, nuevamente, le digo, ya me di cuenta que era negociar, pero allá ahí, ¿no? Le dije, mire, señor Chin, yo vengo de una compañía peruana que factura la 20ª parte, creo, 30ª parte de lo que factura el G. Y, y usted me quiere pagar, no sé, la tercera parte
o la quinta parte de lo que yo, porque en verdad ellos son bien de números, ojo, yo había sabido eso. Me dice, ok, vamos a hacer una cosa. Ya la hablé en coreano, que sí no entendía mucho hasta ahí. Después algunas palabras, tampoco es que domine el coreano, el idioma. Habló con los dos, con el coreano, el de recursos humanos y el que iba a ser mi jefe, que fue Ki Won Kim, y el otro era Samuel Kong. No sé qué le dijo al final ya, Apolo, no hay problema, eso se puede arreglar. Disculpe, ¿qué se puede arreglar? ¿Va a ser igual? ¿Va a ser menor? ¿Va a ser mayor? ¿Cuánto va a ser? Miren, ojo, yo estoy preguntando, no estoy siendo ofensivo ni nada. No se preocupe que va a ser igual. ¿Qué es igual? No se preocupe, va a ser ahí ya me plantearon una cifra. $1,500 básico. Ok, ya era decente, pues ya más o menos decente. Y para empezar, ya, porque ellos no pronuncian bien la R, para empezar, decía, ¿no? En fin, al final hubo otra tercera reunión, me acuerdo. De hecho, vi que podía hacer más. El sueldo básico para que fue más que eso. Y fue una época muy linda de más de 4 años, casi 5. Pero si se dan cuenta, siempre hay que negociar. ¿Y quién no negocia? Negocias con tu esposa, con tus hijos, que si va la tele acá o allá, que si va el carro de este color allá, si es auto o no es auto, si vas a pie. Esa siempre está negociando. Lo que no estás haciendo es sabiendo preguntar. Eso es lo que pasa. Y cuando yo llegué a hacer eso, me acuerdo que el gerente coreano, el gerente general, el Guillermo Chin, créame que de los 8 gerentes peruanos, a mí me llamaba para casi todo. Hasta a veces, como que dice, ya me tenía cansado, porque una cosa, Apolo, ok, mira, que vamos a hacer esto, ¿qué le parece? Bueno, dependiendo si necesitamos esto, ya, se hace. Y me di cuenta que allí, en esos 5 años casi, en verdad aprendí a negociar diferentes escenarios. Agradecido, obviamente, por toda la experiencia, pero algo aparte de eso es que cuando tú tienes claro de un objetivo personal o de tu negocio, ese tienes que ponerlo en la mesa. Me dijo primero que iba a hacer comisión, le dije, no quiero. Después me quiso pagar una quinta parte o sexta parte de lo que ganaba antes, no quiero. ¿Pero por qué? Porque creo que también vieron en mí mi currículum que sí tenía habilidad. Yo venía de crecer, y a Dios gracias, siempre hay que buscar eso, crecer de lo que hiciste ayer a mañana tiene que ser así. Y he crecido así desde pequeño, yo pasé como todos. Entonces, en verdad que sí, al final, como le digo, fueron 5 años muy bonitos. El primer año vendimos $5 millones, el último 32 y había que vender 30, o sea, imagínense, sí se puede. Claro, ves que está haciendo lo mismo. Si tú haces lo mismo, vas a vender lo mismo. Tienes que cambiar, tienes que mirar dónde puedes potenciar tus cosas. Y bueno, quería comentarles esto. Y ya un poco para ir cerrando, vamos a ver unos tips para poder negociar eficientemente. Y esto es como un resumen que en verdad, soy honesto, lo encontré en una publicación donde dice tips para negociar de manera efectiva. Primero, evita que la negociación se convierta en un proceso de regateo, ¿ves? O sea, si vas al regateo vas al precio, ahí ya perdiste. Busca una solución, ganar, ganar, donde ambos ganemos. Segundo, haz cálculos antes de sentarte a negociar. O sea, basa tus necesidades, tus peticiones, tus objetivos, en base a tu punto real. O sea, el ejemplo sencillo que acabo de comentar. Me dijo, ¿va a pagar convención? Dije, no me interesa. No, no es lo que yo quiero. Por más que sea el G, no quiero. Lo que estaba haciendo el señor era ver, creo, hasta dónde yo daba, ¿no? Al final, como repito, es una relación de 5 años donde en verdad, muy bonita. Siempre en todas las reuniones de todos los lunes pedía mi opinión y todo ello, y la verdad que bien. Tercero, no negocies como si fuesen tus adversarios. Eso es muy importante. Yo jamás le falta respeto a este señor. Y siendo el gerente general del GIA, que una cosa como que me llamó la atención desde un inicio, cuando él se paraba o llegaba, todos con la cabeza inclinada, todos los coreanos. Y todos decían, JJ, que al final sabía que era sí, señor. Sí, señor. No había ninguna objeción. Vamos a vender el doble, el doble. Vamos a crecer, nunca me olvido, en el G teníamos la filosofía es crecer 30% más siempre. 30% más clientes, 30% más venta, 30% más producto. ¿Cómo se hacía eso? Hay que analizar, hay que conversar, ver tu producto, tu servicio, tu cliente. Entonces, no estás hablando con un adversario. Tampoco son tus amigos, ojo, estás hablando de negocios, ¿ah?
Es importante. Y no es que tú quieras ganarle o perder con el otro. No hay que ganarle al otro ni tampoco permitir perder. Cuarto, explora más opciones y posibles hasta llegar a un arreglo que beneficie a ambos. Eso es importantísimo. Si tú llegas a un punto en que te sientes no satisfecho y el otro sí, ya perdiste. O al revés. Piensa en el otro como en ti. No le hagas propuestas que no sean justas. Si tú eres justo, sé justo con él también, ¿no? Ambos tienen que ser buenos para ambos. O por lo menos que sean aceptables, ¿no? Para el otro. ¿Utiliza toda negociación como medio para analizar el problema? Claro que sí. No solamente tiene que irse por el lado estadístico, precio, demanda, mercado, no. Oye, una demanda de 30 millones de mascarillas. Sí, pues que no las tienes, no las puedes cumplir, no lo sé. Entonces tienes que ir siempre por todo lado de ver la forma de analizar el problema y negociar. Pregunta y abriéndote a nuevas formas de encontrar una solución. Determina los puntos donde existe total incompatibilidad. Este es importantísimo. Donde yo no gane y él tampoco gana, hay que ponerlo claro. Porque eso van a ser los límites donde nosotros no vamos a entrar. Pues ya está marcando tu espacio. Ya lo está marcando. O una cosa muy importante, que le llaman también checklist. Haz una lista de intereses de cada uno. Y ves, anota. Con esto sabrás cuáles son los puntos que tienen en común. Y esos puntos son los que van a marcar la negociación. 9. Intercambia el punto de valor para ti por lo demás valor para él. Exacto, es decir, oye, esto te conviene, te parece, a mí me conviene esto. Y las diferencias también van a marcar eso, donde vamos a encontrar valor para los dos. Y por último, negocia siempre buscando posibles beneficios en común. No creas que en todo lo que tú ganas lo pierde el otro o viceversa. ¿Ok? Reflexionemos un poquito, ya para ir terminando. Nuestros clientes están transformando la forma de cómo adquieren y usan productos y servicios, ¿no? Para satisfacer sus necesidades. Creo que hasta antes de marzo, antes del 15 de marzo, para ser más exacto, para Perú, se pensaba que el teletrabajo, el teleworking, o como queramos llamar, para el 2030 íbamos a llegar a un 60%, no sé. Es ahorita. Y no estábamos preparados nadie. Si hasta el año pasado hiciste un buen trabajo, que lo felicito, hoy ese trabajo tiene que cambiar. Estamos en otro modo de trabajo, en otro modo de vida. ¿Y eso qué significa? Que nosotros también tenemos que transformar nuestra forma de venderles y suministrarles lo que necesitan. Albert Einstein decía, ¿no? Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Y la mente es igual que un paracaídas, solo funciona si se abre. Hasta me acuerdo de un gerente de ventas que me enseñó hace muchos años, que yo tuve, Manuel Tan, y me decía, open mind and the close to sale. Abre tu mente y cierra la venta. Y es verdad, si tú vas con lo mismo, vas a conseguir lo mismo. Hoy el mercado cambió, y ojo, no cambió para mí ni para ti, cambió para todos, para el mundo. Hay muchas compañías que están cerrando, están quebrando. Avianca, Latam, Airbnb, o sea, hay un montón de negocios exitosos hasta hace 120 días, para ser más precisos. Y hoy simplemente ya no están. ¿Te va a pasar lo mismo? Si haces lo mismo, tienes que hacer algo diferente. Claro, no es fácil, para nadie es fácil, pero hay que hacerlo. Parte de las cosas que hemos visto aquí es de un curso que yo seguí, que lo seguí en Miami cuando trabajaba en Forza Power Technologies, que es un curso que lo dicta Chester Carras. En verdad, este señor creo que también de los años 70. Y él decía algo en su libro que es muy importante, decía, en los negocios, como en la vida, tú no tienes lo que mereces, obtienes lo que negocias. ¿Y saben qué, señores? Siempre negociamos. Con la familia, con los hijos, con la esposa, con los compañeros de trabajo, con todos siempre negociamos. Siempre estamos negociando. Oye, vamos a tomarnos un par de cervezas. No un nita nomás, un vasito nomás. Siempre negociamos. No se olviden lo que decía el señor Chester Carras. En los negocios, como en la vida, tú no tienes lo que mereces, obtienes lo que negocias.
Bien, ya para terminar, les comparto un video que más tiene que ver por el lado de la persuasión en el cierre de ventas. Es solo la película El Lobo de Wall Street, que lo interpreta Leonardo DiCaprio. Y en verdad, él tenía una capacidad para persuadir telefónicamente vendiendo acciones de bienes raíces, si no mal recuerdo. Y él cuando hablaba se convencía tanto de lo que decía que él habla de unas acciones de una compañía millonaria que se llama no sé qué, me acuerdo, Erwan no sé qué, y tú pasaban la foto de eso y era un garage. Pero él tenía tal convencimiento para vender. Claro, y consiguió crecer y todo el tema. Lo malo que ahí tal vez el tema de ser ambicioso pasó a otro lado, en fin. Pero así tenemos que tener la capacidad para persuadir, pero no con la mala intención, quiero aclarar, de hacer un buen negocio, porque no es bien para negociar hay que tener ética. Y como siempre dije de un inicio, cuando tú negocies, tiene que ser todo en la mesa. La verdad, en verdad, genera confianza. Y la confianza va a generar ventas, negocios. Si tú eres sincero desde un inicio, hasta puedes decirle al cliente, no te puedo vender. No tengo ese servicio. Porque si vas a decir, no, esto te lo consigo, eso como hago. No, no sabes en qué te podrías meter. Yo tengo clientes que tienen conmigo como 15, 20 años. Y siguen conmigo por simplemente una sola razón. Lo que ofrecí, lo cumplí. Y lo que no pude ofrecer, nunca lo ofrecí. Así de simple, señores. Bueno, muchas gracias por su tiempo. Espero les haya servido esto. Y ya cualquier cosa tienen que hablar directamente con Candice. Muchas gracias. Soy Marcela Polo.